Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. Y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Miguel Macías Moreno. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de encuentros entre vida cotidiana y filosofía. Pues cuando vivimos situaciones inciertas con alcance local y mundial, proponemos con la colaboración de docentes universitarios abordar en media hora un tema de la vida cotidiana para repensar la existencia humana desde la filosofía. Saludo a Tito Chela en la cabina de radio Voz Andina Internacional. De igual forma, mi saludo a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Hola, Edison. Hola Miguel, buen día. Agradecemos y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Miguel Chavarría Parreño. Él tiene un doctorado de Estado en Estudios Políticos por la Escuela de Altos Estudios en París, una maestría en Filosofía Política por la Universidad Católica de Lovaina, docente de la PUCE desde hace 22 años, docente de Flaxo, Ecuador, y del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Buenos días, Miguel. Buenos días, Edison. Buenos días también, Miguel, y a Tito, que están acá. Sí, estamos ahora en esta nueva etapa, digamos, para poder abordar y analizar algunos temas. Gracias a ustedes. Un gusto, Miguel. En esta semana dialogaremos con Miguel Chavarría Parreño sobre política en la antigüedad. Primero ingresaremos en esta temática desde la vida cotidiana. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado compartirá desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre la política en la antigüedad. Y en el tercer segmento, ¿qué más encontrar? Miguel Chavarría Parreño compartirá recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana. la filosofía y la vida cotidiana. Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir. Como habíamos anunciado en Vida Cotidiana, preguntamos a Miguel Chavarría, ¿nos puedes dar ejemplos de qué ideas de la política surgidas en la antigüedad se encuentran en la cotidianidad? Bueno, sí, en la antigüedad, la idea de la filosofía, de la política como praxis, como acción, como el espacio, digámoslo, de acción humana que tiene que ver con la opinión. Ese es digamos, una especie de concepción que subyace, que está presente, que está latente en la mentalidad, incluso contemporánea, moderna, a pesar de que muchos de elementos que sostenían esa concepción digámoslo, se han roto, han colapsado como tal. ¿Cómo lo vamos a analizar? Pero digamos esta idea de una relación, una especie de ecuación entre política y praxis, que es un término de origen griego, o acción que puede llamarse, eh, es de origen griego. Pero claro, ellos lo entendieron de un modo completamente distinto a lo que nosotros, sobre todo a partir del ciclo de las revoluciones del siglo XVIII, plantearon el significado de acción como tal. Pero eso poco a poco lo vamos a, creo que, analizar.
Esa es la idea y todavía hay otra idea, otra tesis muy importante es las diferencias que ellos establecen entre regímenes políticos. 3 formas de regímenes políticos que ha sido muy interesante para nosotros. Y uno de ellos que, aun cuando su nombre todavía persiste, pero comenzó con ellos la experiencia de la democracia como tal. Todos estos elementos tenemos que analizarlos para poder un poco, digámoslo, separar, porque hay mucha confusión, porque el lenguaje político se presta a enormes ambigüedades, a enormes confusiones, pero este es un trabajo de, digámoslo así, de genealogía, de análisis genealógico, para ver los elementos que están presentes, el lenguaje, las palabras, las designaciones, los conceptos que están presentes o que han desaparecido o se han metamorfoseado en su significado. Las miradas filosóficas. Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas. En Miradas Filosóficas nos encontramos con Miguel Chavarría para mirar cómo se pensó la política en la antigüedad. Por eso preguntamos, ¿cuáles son los puntos más relevantes de la política propuestos por Sócrates? Ya. La figura de Sócrates es que ha servido muchísimo para hablar de él, aun cuando de él no hay ningún escrito, quiero decir, él no escribió, pero todo el mundo puede hablar de él. Y las 2 grandes fuentes que tenemos de la antigüedad sobre él es su discípulo Platón y Xenofón. Es otro discípulo, pero la versión que da Platón es un poco interesante, pero también que guarda ciertas oposiciones. Tratemos de reconstituir el problema socrático. Una figura legendaria, casi como se ha puesto en duda su existencia histórica incluso, pero bueno, no es el momento de entrar, como la existencia histórica de Jesús también, pero bueno. Primero hay que comprenderlo. ¿Por qué no escribió él? Porque él estaba atravesado por un pensamiento aporético. Un pensamiento aporético es un pensamiento tan dicotómico, disperso, incluso opuestos entre sus elementos, que era imposible forjar una unidad para elaborar digamos, una escritura en torno a eso. Quien escribe sabe muy bien que es necesario primero una unidad y no una dispersión, incluso contradicción entre ellas, para poder afirmar un cierto número de cosas. Es sobre todo, digamos, y esta es la versión de Platón, la interpretación de Platón, es la muerte, la muerte, la condena de Sócrates casi que nos plantea un mismo episodio con respecto a la condena de Jesús. La condena de Sócrates de la ciudad, que la ciudad condena a él, comienza el punto de separación entre filosofía y política como tal. Porque justamente Sócrates no logra persuadir a sus jueces de la inocencia de su causa. Y este hecho, el hecho de que no logra persuadir, ante todo, hace que Platón se desencante. O sea, se desencante con respecto a la persuasión, porque el punto fundamental de la política hasta ese momento había sido la persuasión. Más que la violencia, persuadir al otro, a los otros. El término persuasión en la antigüedad describe no solamente la manera de hablar, no solamente, como diríamos ahora, muy débilmente convencer al otro, sino también es resplandor y fama. Eso significa persuasión.
la fama, el resplandor, porque quien habla se expone ante los otros, se deja ver, se deja escuchar como tal. Entonces, esta persuasión no funciona en el caso de Sócrates, no logra persuadir a los jueces que lo condenaron de la justeza de su causa. Ese es el primer hecho. Es como que el motivo fundamental a partir del cual Platón va a hacer su oposición furibunda, su oposición a la polis y a la política como tal. Pero la mayor contribución quizás está en el significado socrática, la contribución socrática radica en la mayéutica. La mayéutica es, digámoslo, se puede traducir como acompañar en el alumbramiento a alguien, una especie de labor de partera. Sócrates concibe el hecho de que es necesario que cada uno por sí mismo elabore su propia verdad, elabore su propia forma de veracidad como tal. Él solamente le acompaña, no tiene nada que enseñar, no tiene ni doctrina. Pues es un pensamiento aporético. Él sabe muy bien lo que dijo el oráculo de Delfos, que no hay mejor sabio que aquel que admite que lo que todo el mundo repite, que no sabe absolutamente. Ese es el verdadero sabio, que no sabe absolutamente nada, absolutamente, que desconoce todo. Entonces, su propuesta es, frente a la opinión, a la doxa, a la opinión de la política, porque la política es la opinión que todos tenemos, que todos nos podemos hacer. Y una opinión no está sustentada en una verdad, en una veracidad. Lo que Sócrates propone es que cada uno se forje su opinión, que no sea impuesta por la ciudad, que no sea impuesta por esta figura de, por ejemplo, si ustedes analizan muy bien la Ilíada, nosotros encontramos que las grandes acciones de Aquiles son sustentadas por las grandes palabras. Es decir, la gesta política se sustenta en grandes palabras. Sócrates transforma esto. Dice, no es necesario las grandes gestas como sustento o como tándem de las grandes palabras. Es necesario que cada uno encuentre en su interior la propia veracidad de sus propias palabras. Es una especie, como una especie de doxai de cada uno que encuentra en sí mismo, una especie de dialegestai. Se traduce dialegestai como diálogo, pero en realidad significa una mayéutica, una especie de parir, una especie de dar a luz que cada uno lo tiene. Y esto no es solamente una cuestión pedagógica como tal, sino ha servido mucho para la pedagogía, pero creo que podría decir hasta aquí esto que me parece fundamental, que vamos a... con Platón esto va a cambiar por completo. Sí, justamente la siguiente pregunta es sobre Platón. ¿Cuál es la comprensión platónica de la política? Platón es un enemigo furibundo de la polis, digámoslo así, del espacio, de la esfera común política que alumbra a todos, que debería alumbrar como tal. Porque, primero por este hecho, porque él no cree en la persuasión, él cree en la verdad, porque vuelvo a insistir, la persuasión no contiene elementos de verdad. Entonces, él hace una distinción que va a ser muy importante entre la opinión, la doxa, y la verdad que para él tiene carácter epistemológico o científico. Entonces, para Platón está el hecho de que
el mundo de la política, por lo tanto, el mundo de la acción, no tiene ningún grado de cientificidad. Y por lo tanto, la filosofía no tiene nada que decir, nada que hacer en ese mundo de los seres humanos que nada más que están naufragando en un mar de opiniones sin ninguna verdad. Es necesario buscar el cielo de la quietud, el cielo de las ideas, el cielo de la inmortalidad, el cielo de, digámoslo así, no del movimiento, sino justamente del reposo, de la mirada y de la contemplación, que no existe aquí, porque aquí lo que existe son nada más que, digámoslo así, simulacros, sombras. Y por lo tanto la verdad es un esfuerzo no de todos, no le corresponde a todos, es un esfuerzo exclusivamente del filósofo que en una meditación solitaria, porque la persuasión para la política significa la presencia de los otros y ante los otros. En cambio, con Platón nosotros tenemos el descubrimiento extraordinario de la vida del bios teoréticos, que es la vida intelectual, la vida teórica, podríamos llamar así, pero como vida solitaria frente a las ideas. Y solamente el filósofo es capaz de aquello. Todo lo demás es el mundo de los, como dice un autor contemporáneo, el mundo de los simulacros, de las sombras, los simulacros que existen como tal. Esta innovación, este descubrimiento, porque fue un verdadero descubrimiento de la vida teórica, porque si ustedes revisan otras civilizaciones anteriores, ellas nunca registran ni el imperio persa, ni antes del imperio persa, los medos, tantas otras civilizaciones anteriores, los asirios, caldeos, nunca habían mencionado, por lo que nosotros conocemos de los grandes historiadores y de los grandes, digámoslo, antropólogos de la antigüedad, no tenemos esta distinción que va a ser fundamental para nosotros. No encontramos en ello. Entonces, siguiendo en esta línea de los griegos, ¿qué dimensiones son las más significativas de la política en Aristóteles? Podemos decir que Aristóteles todavía conserva el idealismo platónico, el idealismo de esto, el mundo de las ideas, los valores trascendentales. Los conserva todavía cuando él habla de la vida teórica y de su correspondiente, digamos, nous o actividad cognitiva que ni siquiera el hombre puede participar, sino simplemente es una facultad intelectual inalcanzable para el ser humano. Esto Aristóteles lo dice muy claramente en la Ética Nicomáquica. Pero hay algo muy importante en Aristóteles, que esto se encuentra tanto en la política como en la constitución de los atenienses. Es la distinción entre tres regímenes políticos que él va a analizar y que él tiene suficiente información. Por un lado, primer régimen político, que para él ha sido la monarquía, la nobleza, la monarquía, y como tal. Pero también al mismo tiempo él ve, mediante la historia, que la monarquía puede degenerar, o degenera en la figura. Un monarca degenerado, excesivo en sus acciones, es la tiranía. La tiranía no es sino el gobierno sin ninguna ley, por encima de toda ley. Porque la monarquía al menos tenía una forma de ley y se comportaba como tal. El segundo régimen político que él descubre, que él, más que descubrir, digamos, cifra intelectualmente, es la aristocracia. En griego, aristoi, la palabra que compone aristocracia, significa el gobierno de los mejores,
ya podemos comprender fácilmente quién es el gobierno de los mejores. El gobierno de los mejores es aquellos que en toda sociedad se han considerado como los mejores, ya sea por linaje, riqueza, origen, edad incluso. La edad es muy determinante, sobre todo en los regímenes políticos. La mayoría de edad, obviamente, es mayor, es mejor con respecto a la pequeña edad. Entonces, pero esta aristocracia también puede degenerar históricamente y degenera en lo que podríamos llamar la oligarquía, el gobierno de los oligarcas. ¿Qué es el gobierno de la oligarquía o de los oligarcas? Anuda dos hechos: la riqueza material y el poder. Combinados estos dos elementos, nosotros tenemos incluso hasta ahora lo que se llaman los oligarcas de Putin. ¿Qué es lo que tienen ellos? Dos hechos fundamentales: muchísimos bienes, muchísimo dinero, multimillonarios, 1000 millonarios, lo que puede ser, y un poder también como control. Es la oligarquía. Ahora, la tercera forma, la democracia, es un poco más compleja, porque él se da cuenta que la democracia, además, el nombre que tiene la democracia, es un nombre que no es de origen ni monárquico ni aristocrático. Es el único régimen que toma el nombre de un pueblo, el nombre del demos. Esto es muy interesante, es algo que nunca se dice, que no se comprende muy bien. Demos, democracia, significa, bueno, todo el mundo lo dice esto, gobierno del pueblo, pero es el único régimen que ustedes van a encontrar en adelante y para siempre que hace alusión a una forma de aquellos que no tienen títulos naturales para gobernar, como fueron los dos primeros regímenes. Me hago comprender, porque el rey, la nobleza, lo que reivindica es su linaje para gobernar. La aristocracia lo que reivindica es su riqueza. Y eso es una idea muy común. La cuestión de la democracia es el gobierno de aquellos que no tienen parte en la ciudad, de aquellos que no son nada. Literalmente no significan nada para la comunidad. Y este fue el gran descubrimiento, no de un genio griego, no de un genio occidental, sino fue una innovación que solamente ese pueblo pudo darlo con respecto a otras formas políticas que siempre se basaron en formas aristocráticas o monárquicas como tales. Esa es la gran innovación. Pero bueno, perdón, hay algo que me he olvidado. La democracia puede también, a su vez, ser un gobierno de exceso y se transforma en lo que podemos llamar una oclocracia, una especie de gobierno de la mayoría, del populacho, de la turba, del populacho, además, que no reivindica sino deseos de comer, deseos de espectáculo en general. Así es juzgado, así es visto en la antigüedad. Perdón, no sé si tenemos tiempo, solamente 30 minutos, perdón. Ay, nos falta también Cicerón, creo, ¿no? Sí, justamente queríamos preguntar sobre cuál es el papel propuesto por Cicerón para la política. Y yo siempre he pensado que Cicerón es el ser extraordinario, más político, o sea, con todo el respeto para Platón y Aristóteles, pero primero porque él se sitúa en un momento de transición entre la República Romana y la emergencia del Imperio Romano. Es un punto fundamental, un punto que hay que comprenderlo bien. Pero él plantea que el hecho de que no es la democracia, ni la aristocracia, ni la monarquía la forma apropiada de gobierno, sino la república. Porque la república es un gobierno mixto que se compone de estos tres elementos que acabo de mencionar y que los griegos ya lo conocían. Es una forma mixta, una mixtura de aristocracia
de realeza, aristocracia y de democracia. Y nosotros tenemos las grandes instituciones romanas como tales. Una realeza que casi no sentimos que sea una realeza, un senado que agrupa a la aristocracia y una plebe, perdón, no plebe, populus. El populus que tiene el poder colectivo. El Senado tiene la autoridad como tal. Y esto, para él, la República, todos sabemos, perduró durante 1000 años, es decir, 10 siglos. Es el cuerpo político más longevo de toda la historia de la humanidad. Pero además unido por un lazo jurídico, un lazo de, como podemos llamar, el jus gentium, el derecho de gente. La mentalidad romana es, ante todo, una mentalidad jurídica, mucho más que los griegos, en realidad. 10 y 27 como tal. Ese es el gran aporte. Pero hay una tesis que me gustaría, pero es que son tantas cosas y tan poco el tiempo, pero digámoslo, Cicerón lo que plantea es el hecho de que los cuerpos políticos, si no se expanden internamente, si no expanden sus fuerzas, van a ser, digámoslo así, engullidas o molestadas por otras fuerzas, por otros cuerpos políticos que tienen la potencialidad de expandirse. Y él ve que la república se cae porque ya se agotó internamente. Y se plantea el imperio, que no es sino, ¿qué significa el imperio aquí? Una sola cosa. Es la pretensión de gobernar a la humanidad en un espacio geográfico vastísimo como lo tenemos. Eso es el imperio, nada más. La pretensión universal, la pretensión de gobernar a toda la humanidad, ya no a un solo pueblo, ya no a Roma, ya no a Jerusalén, a Israel, ya no a un solo pueblo, porque, digámoslo así, Atenas y Esparta eran comunidades políticas muy pequeñas, muy herméticas, centradas en sí mismas. El imperio da una fuerza inaudita que va a traer también otros problemas. ¿Cómo seguir las búsquedas? Espacio de más preguntas. En este encuentro con Miguel Chavarría conversamos sobre la comprensión cotidiana de la política, luego compartió los puntos principales de Sócrates, Platón y Aristóteles y Cicerón vinculados a política. Ahora solicitamos brevemente sugerencias y recomendaciones para profundizar en esta temática. Lo que yo puedo recomendar es la lectura de los diálogos, los primeros diálogos de Platón. No hay mejor acompañamiento que los diálogos de Platón. Nos guste o no algunas cosas, estemos de acuerdo o no con Platón, pero no hay mejor acompañamiento. Por ejemplo, diálogos que son de 5 o 6 páginas, pero que son una profundidad de pensamiento, una maravilla. Sobre todo, por ejemplo, la defensa de Sócrates. Yo les invito a leer. La defensa de Sócrates, el Fedro, el Gorgias, sus debates con los sofistas, y ahí encontramos un mundo desconocido, porque ahora ya nadie lee, mucho menos ya nadie lee en griego, ni en latín, ni mucho menos de estos autores, porque creemos que son, digámoslo así, que pertenecen a una edad casi anacrónica y que ahora hay otra literatura. La literatura ahora es una literatura muy más, bueno, no toda la literatura, evidentemente, pero hay que regresar a los clásicos para poder comprenderlos, sobre todo los diálogos. Estos diálogos son hermosísimos, pequeñitos, pero que dejan siempre una reflexión
enorme como tal. Y los otros clásicos, obviamente aquí hay que nutrirse de ese pensamiento de buenas traducciones como la Ilíada. Hay que comprenderla bien, la Ilíada. No es solamente una cuestión de mitos y de nombres y personajes como tal. Perdón, Edison, que creo que quieres decir algo. No, Miguel. si falta alguna recomendación, adelante. En honor al tiempo, creo que eso es lo que podría decir. Ya. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Miguel Chavarría Parreño, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo Encuentro con la Filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.